Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Tenemos una harta asistencia hoy día. Quería partir primero agradeciendo a todos los que están acá con nosotros. Mi nombre es Matías Sánchez, yo soy fundador de Datalize. Y en Datalize hace un tiempo comenzamos con una serie de conversaciones sobre tecnología y datos que llamamos los Data Talks. Terminada la primera temporada de los Data Talks, que fueron 5 capítulos, decidimos hacer una clase especial que denominamos los Data Eds. Eh, y son básicamente clases en donde queremos compartir nuestro conocimiento del mundo de los datos con ustedes. Dado que es un mundo súper entretenido, hay muchos tecnicismos y a nosotros en particular en Data Life nos gusta mucho compartir conocimiento y hablar de esto que nos apasiona, que es el mundo de los datos. Eh, en los Data Talks tuvimos capítulos súper entretenidos en nuestra primera temporada. Partimos conociendo a la startup NIMBY, que trabaja con modelos de Machine Learning para ayudar a instituciones de educación superior a graduar más estudiantes. También tuvimos un capítulo en donde invitamos a especialistas del mundo de las comunicaciones y del periodismo a hablar de periodismo de datos, una subdisciplina del periodismo que mezcla datos, mezcla tecnología para llegar a las noticias que importan. También tuvimos un capítulo especial dado el 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, donde invitamos a unas grandes invitadas para hablar de la situación actual de las mujeres en la industria, en el mundo de tecnología y en el mundo de los datos. En el capítulo número 4 invitamos a una personalidad, Leo Prieto, a hablar sobre su startup Lemu y cómo están combatiendo el cambio ambiental. Y en el capítulo 5 empezamos a meternos más en nuestros temas y invitamos a Camilo Castillo de Corner Shop para poder hablar sobre gobernanza de datos. Para cerrar esta temporada, queremos hacer un capítulo especial que denominamos una introducción al uso de datos en empresas. Y es precisamente lo que queremos hablar hoy día. Esta va a ser básicamente una clase, eh, pero dado que todos ustedes están conectados en vivo, para mí es súper importante poder interactuar con ustedes. Así que acá abajo, en la aplicación de Lightstorm, hay una sección de preguntas. Ustedes me pueden ir haciendo preguntas en ese camino y yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para estar atento a esas preguntas y poder contestarlas en ciertas partes de la presentación. Voy a partir más hablando y en el camino voy a ir tomando preguntas, dado que tengo la presentación por un lado, tengo el chat y todo eso por este otro lado. Así que nada, pues, de nuevo, muchas gracias por la asistencia. Veo que ya está gente conectada, me encanta eso. Recuerden que en la sección de preguntas voy a estar chequeando las preguntas para poder ir respondiendo. Así que para partir, voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles mi presentación. Eh, Eso. Entonces, esta clase la denominamos Introducción al uso de datos en empresa. Eh, ¿Por qué me siento capacitado para hablar de esto? Yo básicamente he definido toda mi carrera profesional en torno a los datos y a las técnicas de Machine Learning, de optimización, de Business Intelligence, etc. Partí desde la vereda de la academia. Trabajé como ayudante de investigación y profesor de cátedra en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía. Estuve a punto de ir a hacer un doctorado, pero de repente decidí probar primero el mundo más práctico, el mundo más empresarial y nunca más volví a la academia. Eh, Así que en ese momento me fui a trabajar a startups de tecnología. Pasé como Data Scientist en Compare Online y en Corner Shop. Y después de mi paso por Corner Shop, de alguna manera, por algunos temas personales, decidí empezar lo mío. Y ahí nació Datalize. Y Datalize es básicamente una empresa con la que ayudamos a otras empresas a ayudar eficientemente a sus datos. Nosotros también ayudamos a confundar NIMBY en ese camino, así que ha sido nuestra conexión al mundo startup. Y principalmente en Datalize lo que hacemos es que decimos que solucionamos problemas de negocios complejos utilizando tecnología, datos y técnicas de Machine Learning y de Business Intelligence. Y en particular, voy a hablar rápido de lo que hace Datalize, no es el foco de la presentación, pero en particular nosotros nos metemos en proyectos de Machine Learning, desarrollando modelos predictivos, en proyectos de Business Intelligence, integrando diversas fuentes de información y acercando los datos a la toma de decisiones y proyectos de integración de datos. Voy a hablar de todas estas cosas en la presentación, por si acaso. Pero lo que sí quiero validar es que nosotros hemos trabajado con un mix súper variado de empresas, empresas grandes, empresas medianas, empresas chicas, startups de tecnología, en industrias súper variadas. Estamos metidos en distribución, en aeronáutica, trabajamos con CAP, que está produciendo acero. Participamos también
en retail. Bueno, nos hemos metido en un sinfín de industrias y mi conclusión de alguna manera es que las metodologías y las técnicas que se ocupan en todas ellas son básicamente las mismas. Quizás las tecnologías van cambiando un poco, pero el contexto en el cual se ocupan es súper, súper variado, que eso a mí personalmente me parece muy atractivo de la consultoría. Pero hemos visto muchas realidades y un poco lo que les voy a hablar hoy día tiene mucho de cosas que se estudian en todos lados, pero también le quiero dar el tinte de nuestra experiencia en Data Analysis, de cómo las visualizamos. Entonces, para esta clase, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué pueden esperar ustedes? Primero, vamos a hacer una definición de los principales términos del mundo de los datos. Eh, Hay muchas cosas dando vueltas, se habla de inteligencia artificial y de Big Data, y son cuestiones que uno las escucha y automáticamente se imagina algo. Pero vamos a tratar de hacer una conceptualización de cómo nosotros vemos estos elementos para que podamos hablar un lenguaje común y también para ayudarlo a distinguir cuándo es apropiado hacer cada cosa. Voy a hacer un spoiler y esta presentación está llena de spoilers. Hay muy pocas empresas en Chile que realmente están haciendo inteligencia artificial y probablemente tu empresa no lo necesita, probablemente necesita cosas más básicas. Pero me voy a dar un tiempo de definir estos temas para que podamos estar en la misma página. Después de eso, vamos a introducir lo que nosotros vemos como el principal problema técnico que tienen que resolver las empresas para poder ocupar eficientemente sus datos. Es un problema que estoy seguro con los que muchos de ustedes van a empatizar hoy día, y creo que es bueno que lo conozcan y que sepan más o menos cómo se soluciona. Eh, y al final de la presentación les quiero dejar unos tips de cómo ustedes pueden partir. Dado si ustedes son una persona que está trabajando dentro de una empresa y quiere de alguna manera meterse en este mundo, vamos a dejar un par de tips. Y también si tú estás en una empresa, estás dirigiendo en una empresa y quieres ver cómo puedes llevar a tu empresa al siguiente nivel, también vamos a hacer un par de sugerencias sobre eso. ¿Vale? Entonces, vamos a partir con la primera sección. Terminada esa sección, voy a revisar la sección de preguntas y ahí vamos a ir tomando en el camino. ¿Vale? Entonces, vamos con algunas definiciones del mundo de los datos. Y voy a partir con algo que probablemente ustedes han visto en su empresa y algo de los que se habla de manera un poco más cotidiana, eh, que se denomina Business Intelligence. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? La realidad es que hoy en día los datos de un negocio, de una empresa, viven en distintos sistemas transaccionales. Eh, Hoy día es súper normal que se ocupen un montón de sistemas internos y externos. Y los datos son guardados en un formato críptico, en un formato que los sistemas transaccionales entienden, pero que no necesariamente un humano entiende. Entonces, nuestra conceptualización de inteligencia de negocio, Business Intelligence, es de una disciplina que nos ayuda a acercar los datos al proceso de toma de decisiones para solucionar algún problema de negocio, pero en donde fundamentalmente este dato tiene que ser fácilmente entendible por un humano. ¿Ya? ¿Cómo yo paso este formato críptico a algo que un humano entiende y que le facilita la toma de decisiones, tanto en forma como en tiempo, que el dato esté en el formato correcto en el momento oportuno? ¿Ya? Nosotros en Database de alguna manera hablamos de la humanización de datos. Nos encanta este concepto y estamos tratando de esparcirlo. Que tiene que ver los datos, como están almacenados en las bases de datos, son para que los sistemas lo entiendan, no para que los humanos lo entiendan. Y el proceso de Business Intelligence, de alguna manera, a mí me gusta que en el fondo hacemos que los humanos lo entiendan de manera sencilla. ¿Ya? En el mundo de Business Intelligence, generalmente se lleva un proceso de recolección de datos de distintos sistemas, que es un desafío. También está una etapa de procesamiento de datos, que tiene que ver con cómo yo le aplico lógicas de negocio para que los datos estén en un formato fácil de entender, y cómo yo publico, desarrollo visualizaciones que nos permiten a nosotros, los humanos, a ver y entender los datos. ¿Ya? Acá voy a hacer un spoiler. Como les digo, esta presentación tiene muchos spoilers. Hacer Business Intelligence no es solo hacer dashboards, reportes y visualizaciones. Probablemente muchos de ustedes se han relacionado con esta área por ese punto, es como un punto de contacto con la área de usuario y negocio, pero por abajo tienen que pasar muchas otras cosas también. ¿Ya? Un ejemplo de cómo se ve todo lo que hace un área de Business Intelligence es algo como esto. Acá voy a achicar la presentación momentáneamente, aunque me mueve la mía, pero probablemente uno se ve enfrentado a lo que está acá.
Esto es el icono de Power BI y de Tableau, que son herramientas de visualización. Existen muchas otras herramientas de visualización también. Y eso es lo que uno entiende como herramientas de BI, pero si uno mueve un poco para abajo, están pasando muchas otras cosas ahí también. Eh, no voy a entrar en tanto profundidad en esta lámina porque voy a hablar de ella un poco más adelante. Eh, así que voy a pasar, pero básicamente acá les quería ilustrar que cuando hablamos de Business Intelligence están pasando un montón de cosas, un montón de tecnologías, un montón de base de datos, de servicios, etcétera. Pero la gracia es que esto desemboque en algo que un humano vea, entienda y le sirva para tomar decisiones y para poder avanzar en su negocio. Esa es nuestra eh, impresión o conceptualización de Business Intelligence. ¿Ya? Y naturalmente después de Business Intelligence uno tiende a hablar de Big Data. ¿Ya? Y Big Data creo que, no sé, entre 7 y 10 años atrás era el término de moda, estaba todo el mundo hablando de Big Data. De hecho, había muchas charlas sobre Big Data, que esto era el futuro y qué sé yo. Yo me empecé a preocupar cuando un día mi mamá me llamó y me dijo que había un senador, creo que era Guido Girardi, que estaba hablando de Big Data, inteligencia artificial y que nos iban a reemplazar y íbamos a dejar de tener trabajo. Y claro, sonaba algo muy, muy fuerte. Y yo le dije, mamá, tranquilízate, no, no es tan así esto. Eh, Nosotros tenemos una conceptualización un poco distinta de lo que es Big Data, no es un escenario idílico, muy al contrario. Nosotros vemos que Big Data es realmente un problema. Es el problema de cómo hago yo para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de información. Y con grandes volúmenes de información estoy hablando de algo muy, muy grande, ¿cierto? Entonces, es básicamente un problema tecnológico en cómo yo me hago cargo de almacenar eficientemente, de procesar eficientemente y de analizar eficientemente. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de Facebook o de Instagram, que tiene un montón de fotos de un montón de personas y ellos tienen que hacer sistemas muy, muy desarrollados para poder almacenar nuestras fotos, para poder hacer que cuando yo abro mi perfil aparezcan las fotos instantáneamente y también para empezar a hacer cierta inteligencia, analizar estos grandes volúmenes de información. Pongo esta foto como de un data center súper, súper tecnológico, porque hablando en serio, estas empresas tienen data centers por todo el mundo que son computadores almacenando nuestras fotos, y eso es un desafío técnico, principalmente. Una pregunta que nos hacen comúnmente es qué tan grande tienen que ser mis datos para que sean Big Data. Y si uno googlea esto por internet hay un montón de definiciones que tienen que ser tantos terabytes, tantos petabytes, o tienes que tener una variedad de data estructurada, no estructurada, de archivos, etc. Eh, yo me voy a algo más práctico. Si los datos de tu empresa no se pueden almacenar eficientemente en una base de datos estructurada, probablemente está ahí en algo parecido a Big Data. Pero uno de los spoilers es que probablemente muy pocos o probablemente nadie de los que estamos hoy día vivimos en una empresa donde tiene ese problema. En Chile, por ejemplo, las primeras empresas que se me vienen a la mente que sí tienen este problema son las telco, las empresas de telecomunicaciones, como Telefónica, como Entel, que en el fondo los dispositivos, todos los dispositivos que están conectados a su red están enviando datos y esos son millones de dispositivos con millones de datos por un tiempo súper acotado. Pero la mayoría de las empresas no tiene Big Data. Eh, al, a, Algo peligroso de pensar en adoptar estas tecnologías, por ejemplo, Big Data se soluciona con tecnologías complejas como Hadoop, como Cloudera y con profesionales súper especializados, que hemos conocido varias empresas que tratan de implementar estas tecnologías porque creen que tienen o porque creen que en el futuro van a tener. Y la verdad es que eso acarrea un montón de costos monetarios y organizacionales de empezar a trabajar con esas tecnologías. Así que yo les sugiero que no se metan en este mundo a pesar de que estén muy, muy seguros de que están. Lo que sí puedo decir es que si tú tienes Big Data y lo tienes controlado, digamos, ya tenéis toda esta infraestructura tecnológica, tenéis posibilidades de hacer un montón de cuestiones, sobre todo cuestiones predictivas. Empresas como Facebook, de hecho, se venden como la empresa que tiene el dataset más grande del mundo, porque efectivamente solucionar ese problema tiene un montón de ingenieros ahí y ahora pueden hacer predicciones de lo que quieran. Pero no necesariamente un escenario al cual una empresa de la región quiere llegar. ¿Ya? Y bueno, el siguiente término que a mí me encanta y algo que hacemos harto en Data Lakes es Machine Learning. ¿Ya? Machine Learning a veces se menciona como inteligencia artificial. Yo creo más bien que Machine Learning es una subdisciplina de la inteligencia artificial.
Pero básicamente es una metodología y son algoritmos que ayudan a que las máquinas aprendan en base a un conjunto de datos. Le muestro data y esta máquina es capaz de aprender algo. Ahora, si nos ponemos filosóficos, la palabra aprendizaje es súper compleja de definir, ¿cierto? En este contexto, en el contexto de la ciencia de la computación y en el mundo empresarial en el cual estamos metidos, este contexto, este aprendizaje tiene que ver con que las máquinas aprendan a descubrir ciertos patrones para construir una función, una f de x, una función que tome un input y haga algo, sea capaz de predecir un i como un output. O sea, yo le doy un input a una función y esa función me predice algo. Esa es como una generalización de todo esto. Y es súper importante que estos modelos sean buenos para generalizar. Si quiere, tiene que ver con cuando vean situaciones nuevas a las cuales nunca han estado expuestos, sean capaces de que ese output sea algo bueno. El contexto empresarial, ese FX, puede ser una regresión lineal, una red neuronal, que es un tipo de modelo. Pero básicamente conceptualizamos, por ejemplo, si yo quiero predecir demanda, mi I sería la demanda que yo estoy prediciendo. Mi FX es la forma de llegar a ese I y el X, el input, son los inputs que yo tomo para predecir demanda. Que puede ser la fecha, el clima, si hay feriados o no hay feriados, cómo fue la demanda de los periodos anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le meto un input y este modelito me devuelve algo. Pero lo quiero llevar a un ejemplo aún más básico y cotidiano. Imaginémonos que tenemos un hijo recién nacido. Su cabeza está totalmente vacía y su cerebro está ahí como con mucha ganas de... Uy, perdón, me empezó a sonar una alarmita. Dame un segundito. Ok. Empezó a sonar una alarma. A ver si editamos eso después cuando somos bien. Pero bueno, imaginémonos este hijo nuestro que tiene su cabeza y sus neuronas furiosas por querer aprender sobre el mundo. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ir educándolo, ir enseñándole a conocer este mundo. Nos imaginemos que estamos paseando con él y en la calle vemos un perro. Yo le digo, mira hijo, esto es un perro. A través de sus sentidos, a través de la vista principalmente, pero también puede ser del tacto, del olfato, de la audición, etcétera, él empiezan a ocurrir ciertos procesos en su cabeza, ciertos procesos neuronales que identifican ciertos elementos que le están empezando a ayudar a descubrir que cuando esto existe hay un perro. Por ejemplo, en este caso es un perro más chiquitito, tiene hartos rollitos, es peludo, tiene la boca chata, probablemente es más bruto, hace ciertos sonidos especiales. Y todos esos elementos, todo eso que este hijo está adquiriendo a través de sus sentidos, le están ayudando a generalizar lo que es un perro, ¿cierto? Si nosotros seguimos caminando por la calle y después nos encontramos con un gato, ocurre el mismo proceso. Hijo, esto es un gato. Y en su cabeza de nuevo empieza a repetirse este proceso neurológico que empieza a identificar ciertos patrones, que tiene las hojas puntiagudas, son más chiquititos, tiene sus bigotes también, parece más ágil, está escalando un árbol, y todo ese tipo de elementos lo ayudan después con el tiempo a entender lo que es un perro y diferenciar lo que es un perro y un gato. Nosotros lo que buscamos con Machine Learning es replicar ese proceso. Eh, la forma de replicarlo es más a través de modelos matemáticos y hay harta cosas que podemos entrar en profundidad, pero que no es el caso. Básicamente queremos replicar ese proceso de alguna manera para cuando yo veo un animal nuevo, pueda meterlo en esta función que ocurre en mi cabeza y determinar si esto es un perro o un gato. ¿Ya? Eso es básicamente lo que buscamos hacer con Machine Learning. Buscamos mostrarle muchos perros y gatos a una computadora y con un algoritmo que replica este proceso neuronal, que él vaya descubriendo cuáles son los elementos que le ayudan a distinguir un perro y un gato. Y lo que ocurre naturalmente es que, y cómo se ocupan estos modelos de Machine Learning, es que yo les voy mostrando mucha historia en el tiempo. Y le muestro historia, le muestro historia, le muestro historia, y cada vez voy aprendiendo mejor a distinguir un perro y un gato. Y el símil es que nosotros en la vida vemos muchos perros, vemos muchos gatos, y ya tenemos nuestra función totalmente definida para describirlo. Esto es precisamente lo que nosotros bajamos en el contexto de Machine Learning con otro objetivo, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros vivimos con esta tecnología en el día a día, casi sin darnos cuenta. Un ejemplo que me encanta contar es lo que hace Spotify con su Discover Weekly o con sus listas recomendadas.
Básicamente ellos ocupan Machine Learning para, en base a tu comportamiento en la aplicación, sugerirte música nueva. Muchos de los filtros de spam en clientes de correo hacen lo mismo. Ve muchos correos que la gente ha marcado como spam y empiezan a aprender tendencias para premarcarlos como spam. También está la visión computacional, que por ejemplo el auto autónomo ayuda a distinguir peatones de autos, de señales de tránsito. Eso también se hace con Machine Learning. Y también existen cosas como Waze que nos ayuda a predecir cuándo vaya a llegar a cierto destino, también en base a Machine Learning, en base a historia de gente que ha hecho trayectos como tú, por ejemplo. Eh, Podemos profundizar un montón en todo esto, pero hoy día la idea es más dar una introducción. Les quiero contar también que en Datalysis hacemos memes en nuestro LinkedIn, que los que no están suscritos ahí, por favor, vayan a visitarnos en nuestro LinkedIn. Y un poco la talla acá que estamos contando de una persona que llega a una entrevista de trabajo y dice ser experta en Machine Learning y le pregunta cuánto es 9 más 10. Su primer acercamiento es al azar, igual como lo hacen las máquinas. Las primeras predicciones de un modelo de Machine Learning tienden a ser horrorosas. Pero el entrevistador le da feedback de vuelta, le dice, no, no es 3, es 19. Y con eso esta máquina aprende un poco. Dice, entonces es 16. No, es 19. Es 18, no, es 19. Es 19. Entendió el modelo, se está entrenando. Básicamente es lo mismo que ocurre en Machine Learning, que empiezo a mostrarle mucha experiencia, muchos datos históricos a un modelo, para que con el tiempo vaya convergiendo y siendo mejor para predecir algo. Ese es como el trasfondo de esta talla. Yo sé que es súper ñoña, pero nos gusta hacer un poco de contenido ñoño también. Y eso me lleva a un término que ha sido súper utilizado últimamente, eh, tanto por los medios, tanto por el mundo empresarial, incluso por el mundo startup. Muchas startups dicen que ocupan inteligencia artificial. Y la verdad es que no es tan fácil definir qué es inteligencia artificial. Yo les voy a dar mi impresión al respecto. Y eso tiene que ver con que en el mundo de la ciencia de la computación, donde nacen todas estas disciplinas de machine learning, aprendizaje de máquina, etcétera, se considera la inteligencia artificial como una disciplina que ayuda a robots o a sistemas computacionales, a computadores, a realizar tareas que comúnmente necesitan inteligencia humana. Eh, y de alguna manera lo que hace esta disciplina es que ayuda a que computadores puedan simular inteligencia humana. Me gusta mucho este concepto que es como para tareas, para realizar tareas que comúnmente necesitan inteligencia humana. Un ejemplo, que de hecho les quiero mostrar un video a continuación, son los vehículos autónomos que están tomando decisiones de acelerar, de doblar, de frenar constantemente. Y son tareas que necesitan inteligencia humana. En el fondo se han diseñado sistemas computacionales que no le dicen explícitamente cómo lo tiene que hacer, sino que le muestran historia y diseñan un sistema de una manera que el computador aprenda cómo lo tiene que hacer. ¿Ya? Por lo general, en el mundo de inteligencia artificial se dice que hay dos tipos, ¿no? Las inteligencias artificiales fuertes y las débiles. Las débiles podemos entenderlas como inteligencia artificial que necesita interacción humana para hacer lo que tiene que hacer. Un buen ejemplo de eso son estos chats, o sea, estos asistentes virtuales de voz, como Siri o Hey Google, que en el fondo yo le tengo que decir la acción que quiero que hacer y generalmente entiende y me pregunta algo de vuelta y empezamos a interactuar para lograrlo. ¿Ya? Eso generalmente se le llaman inteligencia artificial débil porque necesitan asistencia humana. En el caso de inteligencia artificial fuerte, necesitan menos interacción humana y ahí los vehículos autónomos son un súper buen ejemplo. Hay algunos Tesla que ya están en el mundo manejando solos, que lo echo a andar, le pongo mi destino y la cuestión parte. Si bien hay algunos sistemas que, de hecho hay leyes que te dicen que tenéis que ir atento al volante por si lo tenéis que tomar, muchos de estos vehículos llegan a destino completamente solos. ¿Ya? Y lo natural es preguntarnos, bueno, ¿cuál es la diferencia de inteligencia artificial con Machine Learning? Desde mi punto de vista, Machine Learning es una subdisciplina de inteligencia artificial. Es una de las herramientas que se ocupan en este tipo de sistemas para hacer lo que tengan que hacer. Pero no es la única herramienta. Por ejemplo, también existen algoritmos de búsqueda. Cuando yo tengo un sinfín de posibilidades, no puedo evaluar todas esas posibilidades. Entonces existen algunos algoritmos que me ayudan a buscar y a reconocer cuál debería ser el camino por el cual tengo que irme. Y eso también
parte del mundillo de inteligencia artificial. Y la esquemita azul que le estoy mostrando acá, en esta lámina, muestra una especie de agente. Generalmente cuando hablamos de inteligencia artificial es un agente, como se le llama técnicamente, que a través de sensores está percibiendo el entorno. Y con esa información, él toma ciertas acciones que cambian el entorno y empieza de vuelta la percepción. Y están constantemente en ese efecto de estar percibiendo y tomando acciones. ¿Ya? El ejemplo de los autos es claro. Yo estoy viendo señalética en la calle, estoy viendo peatones, estoy viendo otros vehículos y en base a eso tomo decisiones de si acelerar, si doblar, de frenar, etc. Pero también les recomendaría un documental que está en Netflix, que se llama AlphaGo, que fue básicamente un, un modelo de inteligencia artificial que aprendió a jugar un juego llamado Go. Es parecido al ajedrez, pero mucho más complejo en el sentido de que hay cientos de miles de jugadas en cada vez que te toca jugar, cientos de miles de jugadas posibles. Y desarrollaron una inteligencia artificial que fue capaz de aprender y ganarle, spoiler, de ganarle al mega campeón de Go en Corea. ¿Ya? Acá les quiero hacer dos spoilers. Se habla mucho de inteligencia artificial, pero desde mi punto de vista todavía estamos muy lejos de que las máquinas nos reemplacen completamente. Quizá hay algunas tareas rutinarias, como manejar, que pueden llegar a reemplazarse. Estamos muy lejos de lo que se llama como la inteligencia artificial general, que es cuando la máquina ya podría empezar a aprender de lo que sea y empezar a superarnos. Y la otra spoiler es que hay muy pocas empresas en la región que realmente están desarrollando inteligencia artificial. Eh, Algunas startups que lo dicen, yo creo que están haciendo más machine learning. Quizás estén ocupando algún modelo predictivo para predecir algo y después existe mucha interacción humana para hacer algo, qué sé yo. Pero yo creo que inteligencia artificial, como se conoce al menos en los países desarrollados como Estados Unidos, estamos muy lejos de eso. De todas maneras, creo que es un concepto sumamente interesante, es un mundo muy, muy entretenido, pero que en el mundo empresarial todavía desde mi punto de vista no tiene tanta aplicación, al menos en la región. Muchas veces tenemos reuniones comerciales que parten, queremos inteligencia artificial, y nosotros les decimos, tenéis que hacer business intelligence. Realmente eso es lo que me trae hoy día. Y voy a justificar eso un poco más adelante. Les quiero mostrar un pequeño video, a ver si mi punto queda un poco más explícito. En este video, este es el video de un Tesla que está manejando por París y estamos viendo lo que él está pensando, básicamente. Entonces, estos vehículos autónomos están repletos de cámaras y esas cámaras, aparte de estar grabando, tienen un cerebrito dentro del computador que es básicamente un modelo de Machine Learning que le ayuda a reconocer ciertas cosas que está viendo. Entonces, aquí se están reconociendo vehículos, hay un bus gigante, hay muchos autos que están dando vueltas. La parte verde es el pavimento, básicamente. No sé si ahí ven un cuadradito amarillo. ¿Qué pasa? Oye, un peatón que lo está reconociendo. En esta imagen no se vio, pero en un frame anterior se ve que reconoce el semáforo y que también está en rojo y el auto está parado. Ahí pasaron motos, están pasando bicicletas que la están marcando otros colores. Y ese reconocimiento de imágenes es realmente Machine Learning y son como estos sensores que les comentaba. Y es lo mismo que los sentidos de esta guagua que les estaba contando. Está desarrollando su sentido de la vista y está entendiendo cosas. Pero aparte de eso, estos sistemas también tienen sistemas de GPS que van determinando la ruta, tienen sistemas de medición de distancia para saber exactamente a cuánta distancia está el auto que está delante mío. De hecho, si googlean cosas de Tesla y este tipo de videos, hay una serie de videos en donde los Tesla predicen que va a haber un choque antes de que ocurra, y eso muchas veces lo hacen con sensores de distancia y temas de velocidad. Pero básicamente para mí esto es inteligencia artificial. No solo está descubriendo que están estos objetos dentro de la calle que estoy viendo, sino que también está tomando decisiones para hacer algo. Y eso realmente necesita inteligencia humana para poder avanzar. Eso. Bueno, entonces, como en síntesis, hablamos un poco de lo que es Business Intelligence, que probablemente muchos de ustedes lo conocen. Hablamos de Big Data, para nosotros es realmente un problema, el problema de tener muchos datos, el problema técnico de tener muchos datos, ¿cierto? Hablamos de Machine Learning, cómo yo entreno modelos predictivos o FDX para que las máquinas puedan aprender algo.
y el concepto de qué es una inteligencia artificial, que básicamente va un poco más allá, le ayuda a realizar tareas que requieren inteligencia humana. ¿Por qué para mí es importante que estemos hablando de estos temas? Porque me gusta que no se malentiendan las cosas. No dice inteligencia artificial, es súper fácil imaginarse un robot que es más inteligente que yo y hace todo mejor que yo. Pero la verdad todavía estamos ahí, estamos recién enseñándole a vehículos manejarse solos. Y de hecho estos vehículos solo saben manejar, digamos, esta inteligencia artificial solo sabe manejar. Si yo la pongo a cocinar va a ser un completo fracaso. Y hay muchos investigadores que están tratando de empujar las fronteras de esto, pero todavía no estamos ahí. Eso, bueno, vamos a partir la segunda sección que tiene que ver con el principal problema para la empresa, pero me voy a dar un tiempito de revisar el chat a ver si hay alguna pregunta, alguien que quieran discutir. Rodrigo ahora nos pregunta si va a quedar grabada la sesión. Sí, queda grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Ah, bacán, ella lo compartió, así que perfecto. La grabación también es abierta, William. Gracias por preguntar. Super Ruth nos cuenta que está desarrollando modelos de detección de anomalías en su trabajo. Me encantaría que hablemos de eso quizás al final de la sesión, pero bacán, son súper interesantes esos temas. Y nada, pues, Alejandro pregunta si Big Data es solo volumen, ¿qué pasa con variedad? Buena pregunta. Eh, si uno ve como las definiciones técnicas del mundo de Big Data, como que hablan de volumen y variedad, pero volumen también es importante. Eh, hemos trabajado con algunas empresas que tienen dispositivos IoT, que en el fondo lo que hacen es estar midiendo constantemente algo, están midiendo, por ejemplo, eh, ubicaciones de vehículos y velocidad y cuestiones así. Claro, y con el tiempo y con una escala significativa, si tienes muchos vehículos que mandan mucha información muy seguido, te vaya a haber enfrentado al problema de Big Data, solo con volumen. Eh, no vaya a poder almacenar todo en una base de datos estructurada, ¿cierto? Lo que sí te puedo decir es que las tecnologías de Big Data que comúnmente se ocupan, como Hadoop, Cloudera, tecnologías de ese estilo, están preparadas para también manejar la variedad de tipos de datos que tengo. O sea, están preparadas para manejar información estructurada, información no estructurada, en algunos casos también imágenes y un montón de cuestiones. Entonces, estos sistemas están diseñados para poder abarcar de lo que sea, ¿cierto? Y básicamente lo que hacen es que guardan de manera distribuida en muchos computadores chiquititos muchas de las cuestiones. Entonces, cuando yo quiero buscar algo, en el fondo no voy a una gran máquina que recorre todo el mundo y me dice, ahí está, sino que me dice, ah, mira, esto que tú estás buscando está en esta zona de acá y vaya a esa zona y lo buscáis ahí y va dejando que varias maquinitas chiquititas estén haciendo la tarea. Pero desde mi punto de vista, Big Data puede ser solo volumen, eh, por si acaso. Eh, Lo que pregunta Adrián es si las imágenes del video son reconocidas con ayuda de humanos. La respuesta es que en ese video no. Ya es la máquina la que las reconoce por sí mismo, pero la forma de entrenar ese modelo, de que en el fondo la máquina aprenda a reconocer esas imágenes, eso sí es asistido por humanos. En el fondo, para que una máquina, un modelo de Machine Learning pueda reconocer vehículos, yo le tengo que mostrar muchas fotos que le digo, esto es un vehículo, esto es un vehículo, esto es un vehículo. O en esta imagen hay un vehículo, en esta no. En el fondo hay una pega humana de tallar las imágenes y de mostrar la historia. Igual como yo con mi hijo voy por la calle y le digo, esto es un perro, hago algo parecido con las máquinas. Le digo, mira, en todas estas imágenes hay autos, en estas imágenes no hay autos. Y con los algoritmos son capaces, ah, ok, entonces esto es un auto, ¿cierto? Entonces el aprendizaje sí es asistido por humanos, pero lo que estamos viendo en este video es un modelo ya entrenado, que simplemente tiene la camarita, por abajo está procesando las imágenes y está detectando ciertos objetos. Y lo que pregunta Alejandro, efectivamente hay muchos datos en Excel, en Word, en PDF, hay, de hecho, el próximo, uno de los elementos que quiero mencionar en la próxima sección es que sí, las empresas generalmente tienen mucha data en formato difíciles de acceder y no muy fáciles para ocuparlo efectivamente, pero hay formas de enfrentarlo, ¿cierto? Y sí, probablemente lo que pregunta, lo que cuenta Adrián es que en una de sus pegas estaba haciendo esa pega de en imágenes reconocer cosas
con modelos de Machine Learning uno puede retroalimentar al modelo para saber cuándo se equivocó, quizás en algo falló y que uno siga aprendiendo. Yo le había puesto el video, ¿no? Y vi que llevo concentrado. Ya, voy a pasar a la siguiente sección y después voy a volver a las preguntas, ¿ok? Entonces, en base a nuestra experiencia, ¿cuál es el principal problema que tienen que resolver las empresas para meterse en el mundo de los datos? Les conté de cosas desde lo que suena más básico hasta ya los últimos avances tecnológicos, pero desde nuestro punto de vista en Datalize, lo que necesitan las empresas es algo mucho más higiénico, ¿ya? Y al igual como estábamos hablando acá en el chat, la realidad es que las empresas hoy en día están ocupando un sinfín de herramientas, de bases de datos, de servicios externos. ¿Y qué es lo que ocurre? Hace unos años habían unos grandes monstruos, los ERP, que hacían básicamente todo. Tenían contabilidad, tenían finanzas, tenían inventario, tenían operaciones, tenían absolutamente todo. Pero pasó que, como trataban de hacer todo, no hacían nada particularmente bien. Y hoy día hemos visto, sobre todo con el mundo startup, que cada vez salen más empresas que están desarrollando un problema súper bien. Por ejemplo, en el caso en Chile, vemos que Book está resolviendo súper bien el problema de recursos humanos. Bitrack está resolviendo súper bien el problema de última milla. Hay herramientas afuera para comunicarte con tus clientes como Intercom, cosas como Twilio. Hay CRMs como HubSpot y Pipedrive y Salesforce que hacen súper bien la pega. Tenemos el mundo de los ads con Google Ads y Facebook Ads. Tenemos un caso acá en Chile, Diesel, como un sistema que está súper enfocado en los restaurantes, pero entiendo que hace mucho más que eso para la facturación, la boleta, qué sé yo. Entonces, como empresa, estamos tomando hartos elementitos chiquititos de servicios externos que estamos ocupando. Entonces, estamos dejando ciertos pedazos de información en otros servicios externos. Al mismo tiempo, tenemos desarrollo interno y tenemos bases de datos nuestras, donde está mucha de la lógica de nuestro negocio. Hay distintos motores de base de datos, está SQL Server, MySQL, Postgres, Oracle, etc. Esas son bases de datos estructuradas por lo general, pero también hay bases de datos no estructuradas como MongoDB, donde yo no guardo datos con cierta estructura, pero también son, en el fondo, bases de datos en donde voy dejando datos de mi negocio. Y al mismo tiempo, estos mismos RP que les comentaba se siguen utilizando. Muchas de las empresas con las que nos topamos ocupan SAP para un montón de cuestiones. Y está bien, el tema es que a veces SAP es difícil de poder llegar a los datos. Y al centro, y con todo el enfoque posible, hemos conocido muchas empresas que viven en base a Excel. Excel, desde mi punto de vista, es una herramienta súper buena para procesar datos de manera individual, pero es una muy mala herramienta para compartir con el resto de la organización, para ocupar como bases de datos, porque tiene algunas limitantes propias de cómo funciona y se los quiero comentar. Pero también hay mucha información de los negocios que todavía reside en Excel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en un escenario en donde tenemos servicios especializados, tenemos muchas tecnologías, tenemos grandes RPA y también hay data no sistematizada en Excel. Y quizás cada una de estas herramientas por sí misma te permite bajar los datos y usarlos de manera efectiva, pero cuando yo quiero empezar a hacer cruces entre todas estas cosas, se vuelve un mega problemazo, ¿ya? Y este es el escenario, de alguna manera, en que vemos a muchas empresas no saber cómo salir de ahí, ¿ya? La forma de enfrentar este problema, desde nuestro punto de vista, le denominamos como integración de datos, ¿ya? Y lo que pasa es que cuando tus datos no están integrados y estás en este escenario de miles de sistemas distintos, la forma de solucionarlos, por lo general, es con procesos manuales, que la gente descarga cosas de distintas plataformas o le mandan por correo o le piden a alguien que le corra una query en algún lado y yo empiezo a juntar Excel, los empiezo a conectar todos con buscar B de alguna manera y después trato de compartir ese mismo Excel con otra persona. No sé si alguno acá se siente identificado con esa situación, pero nosotros la vemos un montón. De hecho, cuando mencionamos buscar B, generalmente hay movimientos de cabeza, ¿ya? Y el estar en ese escenario tiene ciertos problemas que puede llegar a ser peligroso. Por ejemplo, estos procesos son manuales y se hacen una vez, pero son procesos que tienen que repetirse en el tiempo. Entonces son procesos manuales repetitivos y
por lo general uno podría decir que empresarialmente estoy ocupando mal el tiempo de mi gente. O sea, no quiero que mi gente esté procesando Excel, quiero más que esté tomando decisiones, ¿cierto? Estos procesos de cruce también son súper propensos a errores. Entonces, en Excel sobre todo es súper fácil meter mal una celda o alguien le pone un filtro por color, no te cuidado y todo se rompe. Así que es un proceso muy propenso a errores. Y lo otro es que los datos no están disponibles, no necesariamente están disponibles cuando los necesitas. Si yo estoy recién bajando las cuestiones y necesito tomar la decisión ahora, puede que esté atrasado. Entonces, puede ser que no solo los datos, la información no esté en forma, sino que no esté en tiempo. ¿Cierto? Eh, pero nada, es una situación que vemos que es una alerta de que necesitamos hacer algo al respecto. Y lo que nosotros vemos que es la solución a ese problema es lo que le llamamos la integración de datos. ¿Cierto? ¿Y qué es la integración de datos propiamente tal? Nosotros los conceptualizamos como una forma de reunir información de todas estas fuentes distintas, incluso las que están en Excel, incluso las que están en archivos de texto, cómo yo las reúno en un lugar centralizado, que se denomina un repositorio central de información, y que probablemente han escuchado hablar de este repositorio central de información como un data warehouse, un data lake, un data mart. A nosotros nos gusta más el término data warehouse. Pero es básicamente una base de datos donde yo junto la información de todos lados para poder empezar a ocuparla de manera más eficiente, ¿cierto? Cuando yo empiezo con el proceso de integración de datos, básicamente lo que hago es que llevo información de mis distintos sistemas a este repositorio central de información para poder empezar a ocuparlo de manera más sistematizada. ¿Ya? Y hacer integración de datos trae algunos beneficios rápidos. Por ejemplo, esto trae automatización. La gente en la empresa va a empezar a ocupar menos tiempo en estos procesos manuales repetitivos y más tiempo en analizar los datos o en hacer otras tareas, como que hay una ganancia en tiempo importante, ¿cierto? Lo otro es que como la información ahora está centralizada en una base de datos que no es solamente un archivo Excel y que no tengo que esperar que alguien me lo mande, sino que los datos están centralizados en un lugar y que me permite disponibilizarlo a la organización para que no solo la persona que lo necesita y por el cual hicimos un desarrollo lo ocupe, sino que también otras personas que también le pueden interesar esos trozos de información lo puedan ver, ¿cierto? Y también que lo pueda conectar con herramientas de analítica, que son herramientas como Power BI o Tableau, que en el fondo me ayudan a visualizar esos datos. Otro beneficio es que el consumo analítico va a ir al data warehouse y no a los sistemas transaccionales. Estoy seguro que más de alguno de ustedes tiene el problema de que su área de TI no le da acceso a la base de datos, y eso es principalmente porque tienen susto de que alguien haga algo mal y todo el sistema se caiga. Eso suele pasar mucho en empresas que tienen SAP y que las áreas de TI están como súper cerradas, que nadie se mete en SAP. Y hay un riesgo, efectivamente, si uno hace una consulta SQL mal hecha, puede botar completamente un sistema, eh, pero si los datos están en un repositorio central, que no es lo mismo que una base de datos operacional, uno podría hacer una query mal hecha, pero no botar el sistema, que es algo súper importante. Y algo que a nosotros nos gusta mucho también, si es que uno estructura bien un data warehouse y hace los procesos de manera correcta, es que nos va a permitir unificar definiciones. Estoy seguro que muchos de ustedes también les ha pasado que llegan a una reunión y quieren ver cierta métrica y hay más de una persona o sea, una persona llega con un número, otra persona llega con otro número y se empiezan a poner de acuerdo porque los números no calzan. Eso generalmente pasa por dos cosas, porque la definición no está clara o porque el proceso por el cual se llegó a ese número no fue el mismo, ¿cierto? Y el Data Warehouse de alguna manera puede ayudar a los dos. Evidentemente, si yo calculo esto por el Data Warehouse, la definición va a ser siempre la misma, pero también va a permitir clarificar la definición. Yo voy a poder ver la consulta de SQL y entender cómo se llega ahí y nos podemos poner de acuerdo. Entonces, básicamente lo que les quiero decir es que este escenario en donde las empresas ocupan un montón de cuestiones y es súper lento y súper difícil de cruzar cosas, de generar datos, de alguna manera se soluciona con integración de datos, que es básicamente reunir esta información en un repositorio central. ¿Ya? Eh, Spoiler, yo creo que muchos de ustedes deberían empezar a trabajar en un data warehouse. Pero este tipo de proyectos son intimidantes, así como hay muchas malas experiencias de proyectos de data warehouse porque son proyectos de años y complejos y qué sé yo.
No tiene que necesariamente ser así, de hecho al final de la presentación les voy a dar unos consejos para que no sea así. Otro meme que hemos desarrollado es este, que está el jefe ahí en la mesa de director diciendo, bueno, le tenemos que sacar el jugo a mis datos, ¿qué podemos hacer? Lo que se viene a la cabeza al tiro es Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, pero muchas veces hemos visto que hacer un data warehouse para disponibilizar información, para sacar procesos manuales, para que tengamos historia para poder hacer cosas más es realmente el camino. En el fondo acá el meme es que hay una persona que dijo una verdad que quizás no todos quieren escuchar y se fue por la ventana, pero nosotros creemos que muchos, y de hecho muchos proyectos, hemos partido hablando de Machine Learning y hemos terminado sugiriendo más Data Warehousing y BI de alguna manera. Esa es una realidad y creo que ese es un punto de partida que te puede llevar a cosas más complejas en el futuro. Entonces quiero volver a esta lámina que les presenté hace un rato, porque creo que ilustra más o menos bien el escenario. Voy a achicar esto para con el mouse poder marcar lo que quiera marcar. Pero básicamente la realidad es que las empresas tienen una variedad de sistemas transaccionales internos o externos. Creo que muchos viven en eso mismo. Esto lo ven y lo sienten. Ocupan muchos sistemas y es difícil cruzar todas las cosas. Entonces, lo que hace la integración de datos básicamente es que yo genero procesos que comúnmente son conocidos como ETLs, que van a mi fuente y me llevan la información a un data warehouse. ¿Ya? Eh, Tecnológicamente hay como tres líneas para hacer un data warehouse. Está lo que se conoce como Redshift, que también se entiende como, bueno, si me meto en la tecnología de AWS, de Amazon, uno pasa por S3, que es como un data lake, y después llevo los datos a Redshift, que es como un data warehouse. Pero generalmente se tienden a ocupar estas tecnologías, se tienden a ocupar las de Google, que es exactamente lo mismo, solo que con otro nombre, que está Google Cloud Storage y Google BigQuery, o ocupar una base de datos estructurada, relacional, open source, que es generalmente lo que nosotros recomendamos. Nosotros ocupamos mucho base de datos Postgres para hacer un data warehouse. Pero básicamente me llevo toda la información de mis sistemas transaccionales y la guardo en mi data warehouse. ¿Ya? Y acá quiero hacer una distinción. Comúnmente en la industria se habla de los ETLs, que básicamente es por la sigla extract, de extraer, transformar el dato, darle una lógica de negocio y después cargarlo. Así se conocen los ETL generalmente. Nosotros, si se fijan, hicimos otra cosa. Nosotros extraímos y cargamos y después transformamos y cargamos. Nosotros realmente en Data nos gusta decir que hacemos ELTs, porque primero extraemos y cargamos en el Data Warehouse copias de las tablas relevantes del origen, pero copias, sin hacerles nada. Nos las traemos con cierta lógica para que los procesos sean eficientes, pero yo no toco el dato de origen, no lo proceso. Y después en una segunda etapa, como eso es lo que nosotros llamamos el ODS, o sea, como vienen del origen, en una segunda etapa le aplico reglas de negocio, puedo limpiar datos, puedo llenar datos vacíos, puedo aplicar ciertos cálculos de KPIs nuevos, puedo segmentar la data de alguna manera, etcétera, etcétera. Le aplico reglas de negocio y transformo y cargo. Y en la carga nosotros dejamos tabla analítica, que es lo que comúnmente muchos de ustedes conocen como una sábana de datos, que es lo que conectarían a Excel con una tabla dinámica o algo así. Pero es un formato que me permite disponibilizar esos datos con ya cierta lógica y que el resto de la organización pueda ocupar y que me van a servir para mis herramientas de visualización. ¿Cierto? Entonces, nosotros tendemos a hacer LTs, extraemos, cargamos y después transformamos y cargamos. Y de hecho, las herramientas que ocupamos en cada paso a veces son distintas, pero las herramientas son herramientas, quiero que separemos el problema. Y después cuando en el Data Warehouse tenemos tabla analítica, desde ahí para adelante puedo empezar a hacer lo que quiera. Puedo empezar a hacer reportes como loco, puedo empezar a darle acceso a la gente para que se responda a sus propias preguntas, puedo empezar a hacer modelos de Machine Learning porque ahora tengo historia, puedo entrenar estos modelos, etcétera, etcétera. Y si uno hace esta pega bien, creo que con el tiempo uno debería empezar a pensar cómo puedo hacer yo que mi organización se autoatienda con los datos. Eso es lo que uno quiere. No quiere analistas de BI que estén haciendo dashboards para todas las pedidas,
Creo que suena más atractivo que yo disponibilizo una información a mi negocio y el negocio ocupa esos datos para autoatenderse. De eso podemos hablar mucho más en detalle quizás en otra ocasión, pero esta estructura creemos que facilita para eso. ¿Ya? Entonces, como les contaba, nosotros proponemos hacer más ELTs que ETLs para separar este problema en dos: extraer, cargar y después transformar, cargar. Y con eso tengo un lineamiento súper distinto de las pegas que tengo que hacer y de los roles que tengo que hacer. Entonces, lo que quería ilustrar ahora es, ahora que tengo separado el problema en dos, quiero hacer una separación súper importante. La primera es que la extracción y carga de información, y en algunas ocasiones también la transformación y carga, generalmente la hace un rol que se llama el data engineer. Probablemente hoy en día han empezado a escuchar más de ingeniería de datos, de ingenieros de datos o de data engineers. Y este problema es un problema más de software, de cómo yo puedo mover eficientemente datos desde el origen A hasta el destino B, ¿cierto? Eh, y acá no necesariamente voy a estar interactuando con el negocio o voy a estar generando herramientas analíticas que ayuden a tomar decisiones, sino que estoy solucionando más el problema técnico, ¿ya? Entonces, desde mi conceptualización, el data engineer soluciona el problema técnico de mover eficientemente los datos de un lugar a otro para poder disponibilizarlos, ¿ya? Y por lo general está el rol de el data analyst, que nosotros en Data Analyst lo conceptualizamos como una persona que está escuchando y que entiende los problemas de negocio y que va al data warehouse o va a las bases de datos para generar reportes, visualizaciones o análisis que acerquen los datos a solucionar ese problema de negocio. Y fíjense que el rol que tiene este data analyst es súper distinto a lo que hace el data engineer. El más ocupa los datos del data warehouse para enfrentar los problemas de negocios con el uso de datos, y el data engineer facilita que el data analyst pueda hacer esta pega. ¿Ya? Eh, Acá hablo solo del data analyst porque en realidad estoy hablando de integración de datos y quizás un poco más de inteligencia de negocio. Pero acá también puede estar los data scientists que en vez de hacer dashboards van a estar entrenando modelos predictivos para hacer analítica predictiva. Es también el caso. Pero quería hacer más una separación de que hay un problema técnico que solucionar, que comúnmente lo hacen los data engineers, y que desde mi punto de vista tiene más de software, que hay un problema de construir herramientas analíticas humanas que un humano entienda, que es más del data analyst, y que muchas veces son algo más consultivo, a traducir esta data críptica a las bases de datos a algo humano que cualquier persona puede llegar a entender. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de por qué hablamos de LT y ETL, es porque separamos el problema en dos: unos problemas de software y otros problemas de negocio. Y entre medio hay una línea difusa que los dos pueden participar, pero creemos que es sano que los dos participen. Y la verdad es que este fenómeno ha llegado hasta a memes en Estados Unidos, ¿cierto? Este meme lo vi como hace 5 años y me encantó. Y era que antes todo el mundo quería data scientist y data science, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo las pegas, sobre todo en las startups de tecnología o las empresas de tecnología, no startups, como Google, Facebook, etcétera, están hambrientos de data engineering porque es un problema mucho más recurrente en la empresa. Esta persona que está moviendo datos de un lugar a otro facilita que otros puedan hacer su pega y es súper, súper necesario. En una empresa yo creo que no es sano partir con un data scientist. Si uno contrata un data scientist primero, probablemente va a hacer más pega de data engineering y data analyst que de data science. Entonces el meme acá es que los estudiantes de computer science, de ciencias de la computación, estaban virando hacia más la ingeniería de datos que el mundo de data science, ¿cierto? Y yo creo que es justificado. Nosotros en Data Analysis vemos que hay mucha más pega ahí, que es la parte más farandulera de los modelos predictivos en inteligencia artificial. Eso, estoy llegando a la última sección eh, y veo que hay ciertas preguntas. A ver, las voy a tomar nomás. Ya, Omar nos dice: ODS vendría siendo como un lake, pero más controlado por ustedes, ¿no? Sirviendo como algo intermedio para no sobrecargar al cliente y traerse todo. Sí, yo creo que le diste el palo al gato ahí. Eh, este como esquema ODS, en el concepto, si tú ocupáis como la tecnología de Amazon, puede hacer como de S3 también. Nosotros de alguna manera nos traemos las
Y por lo general las empresas tienen sistemas, bases de datos estructurados, sistemas con cierta estructura. Entonces nos traemos las tablas igual como vienen del origen, cuando las consumimos como API, a veces las guardamos en formato JSON y la abrimos en Postgres, o a veces lo abrimos en el camino, ¿cierto? Pero nos guardamos la data como vienen del origen. Y por lo general esos orígenes tienen información estructurada y después de eso la procesamos, aplicamos reglas de negocio, cruzamos, etcétera, para dejarlo en estas sábanas de datos que me permiten hacer analítica, ¿cierto? Marcelo nos pregunta qué tan abierta está la organización a este tipo de tecnología. ¿Es posible abandonar la cultura del Excel? Yo creo que de todas maneras sí. De hecho, viene una sugerencia en esa línea que si uno muestra valor con estas tecnologías, se abre el hambre automáticamente y dejan el Excel. Es fácil. A ver, el mundo de los datos, uno puede esperar que el beneficio es que al ocupar datos se toman mejores decisiones y con eso gano más plata o reduzco costos, etcétera. Pero es difícil de medir. Lo que es muy fácil medir es que implementando esta arquitectura, estas tecnologías, hay ahorros de tiempo instantáneo. Si tu organización vive en base a Excel, probablemente hay mucho tiempo manual que se está perdiendo y uno podría cuantificar eso y probablemente el proyecto sería rentable. Alejandro nos dice que en Chile hay profesionales que hacen de data engineer, de data analyst. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos roles? Tengo una lámina preparada para eso. Eh, Quizás la voy a tocar. Pero para mí la diferencia principal entre un data engineer y un data analyst es que el data engineer es más de software y es más mover datos desde el punto A al punto B de la manera más eficiente posible. El data analyst, en cambio, tiene más la derivada de negocio. Está entendiendo los problemas y está tratando de acercar los datos para entender mejor ese problema, para solucionar ese problema, para construir herramientas analíticas que te ayuden a enfrentarlo. Entonces, para mí son roles súper distintos, pero se entrelazan de todas maneras. A veces el data analyst necesita hacer data engineering para poder hacer su pega, ¿cachai? Y eso es súper natural también. Bacán, voy a tomar algunas preguntas que está en la sección de preguntas. Eh, Aquí dice, ¿qué herramienta es mejor para Business Analyst, Power BI o Tableau? Me encanta esta pregunta y puedo hablar mucho rato de ella, de hecho. Nosotros en Database tenemos como la batalla interna por cuál herramienta es mejor. Es Tableau o Power BI. También hay algunos de nuestros clientes que ocupan otras herramientas como Metabase, que es una herramienta que está abierta, ¿cierto? No hay que pagar por licencia. Yo personalmente te respondo Tableau. A mí me gusta más Tableau, la experiencia de desarrollo y las visualizaciones que uno llega, en el fondo a mí me gustan más, pero Power BI es mucho más barato de entrada y también es una evolución de Excel que hace que mejore la adopción, ¿cierto? Hay más gente en las organizaciones que está hacer fórmula en Excel, entonces entrar en Power BI es un poco más sencillo. Tienen pros y contras, igual lo que quiero ilustrar acá es que creo que igual son solo herramientas y creo que es mucho más importante el proceso de cómo disponibilizas y cómo procesas los datos. Y eso sugiero siempre hacerlo en el Data Warehouse, que la herramienta como de visualización sea el final nomás. Pero creo que como yo me conecto a los datos, cómo los proceso, cómo los trabajo, eso es mucho más importante que si es Power BI, Tableau, Metabase, etc. Esa es mi respuesta a eso. Voy a tomar otra pregunta. Finalmente, la ciencia de datos se complementa a la IA, pero no es exclusiva de la IA. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la ciencia de datos, de alguna manera, es común que las personas que hacen estos modelos predictivos de Machine Learning o que ayudan a desarrollar inteligencia artificial tienden a ser data scientists también. Sobre todo en inteligencia artificial hay mucho desarrollo de software. Pero la ciencia de datos no es solo eso. También, por ejemplo, en la empresa se ocupa mucho los A/B testing, que son pruebas que yo podría probar dos versiones de una página y ver cuál convierte mejor. Y hay un data scientist que está muy metido en cómo diseñáis el experimento, cómo evaluáis que tu experimento fue exitoso o no. Ahí se mete mucho la parte estadística, de ver si tus resultados son estadísticamente significativos, si tus muestras son lo suficientemente variadas para llegar a tu conclusión, etcétera. ¿Cachai? Entonces, para mí un data scientist no solo hace machine learning, sino que también hace muchas otras cosas. Eh, Voy a tomar la pregunta de Francisca. Felicitaciones por la iniciativa, muchas gracias. Me gustaría consultar por los indicadores que utilizan para medir el impacto de la implementación que hacen con sus clientes, además de los tiempos que recién comentaste. Gracias.
Ya, el análisis del impacto es súper, súper peludo. De hecho, hoy día tuvimos una reunión con uno de nuestros clientes para hablar sobre eso. Eh, Como te digo, el impacto yo creo que depende mucho del proyecto que esté haciendo. Pero estos proyectos más como integración de datos y ahí podéis medir como el tiempo hora hombre que estáis ahorrando. Eso es como lo más directo. Hay automatización acá. Sí, no es lo principal y probablemente no es lo que genera más valor, pero eso es algo más o menos concreto de medir. Eh, pero finalmente esta herramienta analítica ayuda a que algunas personas tomen buenas decisiones de negocios, ¿cierto? Y esas decisiones de negocio pueden llevar a beneficios para la empresa. Pero no siempre es solamente el dashboard o el dato el que te ayudó a tomar esas decisiones, sino que la experiencia de lo humano o muchos otros factores que pueden contribuir a eso. Y lo mismo pasa con modelos de inteligencia artificial o de machine learning, que de repente están metidos como en una parte del proceso y no podéis adjudicar que todo el beneficio fue solo por el modelo, sino que pasan muchas cosas. Eh, Así que en general como que a nosotros nos cuesta eh, monetizar el beneficio de implementar estas tecnologías, pero, pero lo que sí tratamos de hacer es monitorear qué tanto se están ocupando estas herramientas. Cuando uno construye un panel que mucha gente está ocupando, que mucha gente reclama si el panel se cae, o pedazos o sábanas de datos que uno construye en el Data Warehouse que mucha gente está consultando y que facilita sus pegas, yo creo que es súper natural que estamos haciendo cosas beneficiosas, ¿cierto? Así que nosotros tratamos de medir eso, tratamos de medir qué tan adictos se están haciendo a estas herramientas que estamos generando y también hablar mucho con el negocio. ¿Esto te está sirviendo, sí o no? Y mucha gente te dice, a veces te dicen no me sirve, a veces te dice soy totalmente dependiente de ella. Y es como nuestra manera medio intangible de medir cómo son. Y sobre los tiempos, depende mucho, mucho del proyecto, mucho del contexto, mucho de la empresa. Hay proyectos rápidos que podemos sacar en un mes, algunos tener ya algo como lo que le estoy presentando acá en esta lámina, algo parecido a esto montado y dashboards arriba. Pero generalmente lo que pasa con los reportes y con este tipo de cuestiones que son cosas que mutan mucho en el tiempo. Entonces, claro, me puedo demorar una cierta cantidad de tiempo en sacar algo, pero estas cuestiones tienden a evolucionar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Así que es una pega constante, básicamente, porque uno va entendiendo mejor el negocio. Ya, y voy a tomar la última pregunta que tengo acá disponible. Dice, ¿cómo medir el ROI de un proyecto de datos? ¿Cómo justificar la inversión? Eh, Creo que la respondí mal recién, pero es la respuesta que tengo. No, es súper difícil ponerle un ROI. Eh, Hay algunos proyectos en que es fácil, pero en general es peludo. Eh, Nosotros tratamos de ver más la satisfacción de los usuarios de negocio que están ocupando esta herramienta. Eh, pero de nuevo, podéis medir la hora hombre que estáis ahorrando, podéis tener uno que otro éxito de alguna decisión que se tomó, pero en general es como bien peludo calcular. No sé si me siento muy preparado o seguro de responder esa pregunta. Eso, ya, voy a pasar a la última sección, que es bien cortita, así que no nos queda mucho, chicos. Eh, Voy acá. Ya, entonces, ¿por dónde partir? Sospecho que muchos de los que están acá están interesados en el mundo de los datos, encuentran que es apasionante, pero no saben muy bien por dónde partir. Entonces les quiero hacer sugerencias súper concretas, si es que son personas o si es que son empresas. ¿Ok? Si es que son una persona, eso quiere decir que ustedes están trabajando dentro de una empresa, o quizás no, y quieren aprender algo que les ayude a meterse al mundo de los datos. Desde mi punto de vista, algo muy importante y muy básico que tiene que saber alguien que trabaje en datos es saber SQL. SQL viene de la sigla Structured Query Language, es básicamente un lenguaje de programación que no es muy complejo de aprender y que me permite interactuar con bases de datos. Me permite, y en este contexto me permite principalmente consultar información de una base de datos. ¿Ya? Probablemente muchos han escuchado el select all from tabla, ¿cierto? Es básicamente saber ese dialecto, o sea, conocerlo bien, para poder tener autonomía en conseguir información. Creo que eso es algo súper, súper poderoso para alguien que trabaja en una empresa. Y en muchos de nuestros clientes hemos sugerido cursos de SQL, que de hecho voy a tratar de dejarles la sugerencia acá, o les hemos enseñado SQL para que aprendan a interactuar con los sistemas transaccionales que ya existen o con el data warehouse que estamos desarrollando, ¿cierto? Y muchas veces tenemos usuarios no técnicos que aprenden SQL y aman la cuestión. Es como que les cambia ahí la vida.
Así que yo en verdad les sugiero que algo súper básico de aprender es SQL. Si empiezan a haber diplomados o maestrías acá en Chile, también en la región, muchos hablan de cosas súper técnicas y te enseñan Python y te enseñan R, etcétera, etcétera. Yo creo que un punto de vista, un punto de partida más higiénico y fácil de aprender, SQL es fácil de aprender, es SQL, se lo sugiero un montón. Y aparte, cuando uno aprende SQL, también uno aprende cómo funcionan los sistemas transaccionales por abajo, cómo están separados en tabla y con índices que se cruzan ciertas cosas, qué significan ciertos estados y cuestiones así. Que creo que es un conocimiento experto súper bueno en la empresa en la que estés, entender cómo funcionan los sistemas. ¿Ya? Y después de aprender SQL, yo les sugeriría aprender una de dos herramientas, Power BI o Tableau, o incluso otra, no tiene que ser Power BI o Tableau, pero estas herramientas de visualización son, y lo que nosotros hemos experimentado es que son de las que más se ocupan en el mercado. Hace un tiempo hicimos una encuesta en nuestro LinkedIn como qué herramientas de visualización ocupan en tu empresa y Power BI sacó el 70% de los votos. Lo bueno es que Power BI, la versión desktop para tu computador, es gratuita, así que podéis bajarla y usarla. Tableau es pagado, lamentablemente, pero uno puede bajar Power BI y empezar a ocuparlo. Pero básicamente, ¿por qué sugiero esto? Lo sugiero porque si tú ya aprendiste SQL, podéis conectar las dos cosas. No es a través de un Data Warehouse y no es la mejor manera tampoco, pero podéis partir haciéndolo. Podéis conectar Power BI con una query y tener algo automatizado y programar que el Power BI, no sé, se ejecute cada cierto tiempo con cierta periodicidad. Y ya medio que automatizaste probablemente este proceso de buscar BI y cuestiones raras, ¿cierto? Eh, pero creo que lo bacán es que estas herramientas son fáciles de usar, son súper drag and drop y te ayudan a construir visualizaciones que la gente puede entender. Son fáciles para partir. Para ser experto, como que hay una curva de aprendizaje que al final se pone súper peluda. Pero al principio no puede estar tirando gráficos con filtro y cuestiones de manera sencilla. Para hacerlo súper, súper bien hay que profesionalizarse, ¿sí? Pero estoy seguro que a cualquier persona les puede servir tenerlo. Y por lo general vemos como que las personas en empresas, como en áreas no muy techy, que alguien hace algo en Power BI, todos lo conocen, como que se gana el respeto del resto, es conocido por eso. Eh, Así que creo que es un stack sencillo de aprender y creo que es súper potente para ustedes, para el futuro, independiente de la pega que tengan. Tanto SQL como Power BI y Tableau eh, son herramientas que se pueden jugar en cualquier área, a cualquier nivel jerárquico en una empresa. Creo que siempre va a servir. Esa es mi sugerencia para personas. Y mi sugerencia para empresas, creo que en mi presentación lo dejé un poco más claro. Creo que las empresas tienen que partir haciendo un trabajo si es que ya no hay un intento. ¿Ya? Y acá quiero dar una sugerencia que, como hice referencia un poco más atrás en la presentación. Es que hemos conocido organizaciones que han pasado por procesos de empezar a construir un data warehouse y que han tenido mala experiencia, de proyectos súper, súper largos, de que no se llegó a resultados y al final no pasó nada y qué sé yo. Y creo que el enfoque de cómo hacer esos proyectos está mal. Eh, lo que nosotros recomendamos es lo siguiente: elige un proyectito, como quizás un problema, un área o algo relevante para tu negocio, en que creas que con datos se puede generar valor rápido. Eh, y parte de un proyecto de Data Warehouse, pero integrando lo justo y necesario de datos que son relevantes para este proyecto. Con eso me quiere decir no irse y traerse toda una base de datos, sino que traerse las tablitas, pueden ser pocas, que son relevantes. Pasa por el proceso de construcción de esas analíticas para esas tareas relevantes y después ármate una visualización y muéstrasela al negocio lo antes posible. Eh, Acá uno puede decir, oye, hice un data warehouse de 3 tablas. Sí, pero lo bacán cuando ocurre eso es que estas tablas analíticas que generaste y estas 3 tablas que ya integraste, cualquiera las va a poder ocupar para adelante. Las puedes reutilizar para otros proyectos. Puede ser que otras áreas las empiecen a ocupar también. ¿Y por qué digo hacer una cuestión bien acotada? Porque la idea es mostrar valor rápido, ¿cierto? Y el valor por lo general se ve cuando estoy en la herramienta de visualización y el negocio ya la tiene y ya está tomando decisiones. De ahí empieza un proceso de iteración y qué sé yo. Y pues puedo tomar un nuevo proyecto y integrar un poquito más de tabla y salir con otro reporte, ir así como de manera escalonada, llevando cosas al negocio lo antes posible. Creo que eso es como hay que enfrentar este problema. Partir chiquitito y de a poco ir mostrando valor
Y de ahí viene mi segunda recomendación, que lo que nosotros vemos es que pasar de 0 a 1 es más o menos fácil de hacer. Y si le dais con el palo al gato, que por lo general ocurre, se abre un hambre feroz en las organizaciones y quieren más, quieren más, quieren más, y más áreas, y quieren más detalle, y quieren más dashboard. Y esta cuestión como que empieza a crecer, ¿cierto? Entonces yo hablo de controlar el hambre. ¿Y a qué me refiero con eso? Que la idea es que el Data Warehouse sea como el punto de contacto de las distintas áreas de negocio con su información, que ya esté integrada y ya esté consolidada en un solo lugar, y trata de que sean las áreas las que se autoatiendan con esa información. Y evita que haya un área centralizada que está haciendo los dashboards para todo el mundo, porque esa área va a colapsar rápidamente. Si se abre el hambre, va a colapsar. Pero si en el fondo esto está bien hecho, el Data Warehouse está bien estructurado y tiene una estructura que facilita que más gente la acceda y pueda utilizar esa información, trata de que las áreas se autoatiendan. Y al autoatenderse, empezáis a hacer que esta cuestión pueda escalar. Y eso tiene mucho valor. Desde nuestro punto de vista, ahí es donde empiezan a hacer como las empresas data-driven. Me gusta mucho esos términos faranduleros, pero básicamente empresas que están ocupando como constantemente esos datos para tomar todo tipo de decisiones. Y eso para que escale, tengo que preocuparme más de cómo yo disponibilizo información al resto, más que cómo yo hago tableros para el resto. Es súper distinto la diferencia. Esas son mis dos recomendaciones. Pues, esa es la presentación. Estoy súper extendido en tiempo, perdón si me la lié, pero pensé que me iba a demorar menos la presentación, pero bueno, son temas que nos apasionan en Data Life, entonces somos buenos para hablar de ello. No sé si todavía quedan preguntas. En la sección de preguntas hay otra pregunta, la voy a tomar. Tengo a Germán. ¿Se puede decir que el concepto de IA débil o fuerte va fluyendo dependiendo de la complejidad de los trabajos que sean capaces de realizar? Eh, la verdad es que no sé muy bien cómo responder esa pregunta. Yo creo que sí, con el tiempo hay modelos de inteligencia artificial que tienden a ser más autónomos y cada vez necesitar menos interacción humana. Y yo creo que la frontera del conocimiento se va a ir empujando de a poquito hasta que haya un gran descubrimiento y volvamos a saltar, ¿cierto? Eso fue hace pocos años con el mix de las tecnologías cloud, de la disponibilización de información, etcétera. Yo creo que van a haber avances, van a haber saltos de repente súper fuertes. Y probablemente ahí estas IA sean cada vez más fuertes, eso quiere decir que cada vez sean más autónomas, cada vez pueden aprender más solo y hacer sus tareas más solo. Eh, pero yo encuentro que todavía estamos en la prehistoria de estas cuestiones. Como hay cosas bacanas que están pasando, pero todavía estas cuestiones hacen tareas súper simples, como manejar. Son súper buenos jugando videojuegos, jugando juegos como Go, sí, pero solo hacen eso. Y para llegar ahí tuvieron que jugar 200 años humanos ellos contra ellos. También eso pasa porque hay una capacidad de cómputo que permite que sea absurdo las veces que hay tú. Pero yo creo que falta un poco para que la frontera del conocimiento se vaya moviendo. Ahí. Oye, bacán, llegaron más preguntas. Voy a aprovechar de tomarlas en la sección de preguntas. Eh, sí, buena pregunta. SOS que tú eres María Jesús, ¿cierto? ¿Qué cursos recomiendas para aprender lo inicial o ustedes dictan algunos? Les voy a dar un super spoiler. Estamos con ICLAS desarrollando un diplomado de datos, básicamente un conjunto de cursos. Todavía no está disponible, sí, pero lo vamos a anunciar cuando estén disponibles. Eh, pero también, para serles súper honesto, en Internet está repleto de cursos, casi que uno se pierde en todo esto. El curso que yo les quería recomendar para SQL es uno de Khan Academy. Lo estoy buscando ahora en Google para compartirlo en el chat. Se llama Introducción a SQL, Consulta y Gestión de Datos. Este curso, cada vez que lo recomiendo, me lo agradecen un montón. Me anda un poquito lento el internet, pero apenas tenga el link lo voy a mandar. Y hay un montón de plataformas que te enseñan cosas más técnicas, como Coursera o Udacity. A mí me gusta mucho Udacity. Así que si es como un poco más técnica la pregunta, yo diría que por ahí hay mocks en internet y hay montones de plataformas como DataCamp que tienen mucho curso de datos y te enseñan SQL, Power BI, etcétera, etcétera. Así que hay que googlear. Lo peludo es como distinguir lo bueno de lo malo. Pero voy a dejar ahora en el chat el curso de Khan Academy que encuentro como súper bueno. Ahí está, y Pablo también justo lo compartió. Me ganaste, Pablo.
Ya, voy a tomar la pregunta de Mauricio. Mauricio dice, estoy en mi primera experiencia como data scientist. ¿Cómo manejar las expectativas de la empresa cuando las predicciones no llegan a los niveles altos? Brígidamente buena pregunta. Eh, a ver, voy a dejar de compartir para mirarlos de frente. Eh, yo también viví eso bueno, yo trabajé como data scientist en Cornershop, cuando Cornershop llevaba ya cumplido un año. Y sí sentí que había mucha expectativa de la cuestión, porque evidentemente estas tecnologías son súper atractivas y claro, uno ve en internet autos manejándose solos y robots jugando juegos y haciendo como noticia, ¿cachai? Eh, pero al final del día, tu pega puede ser predecir demanda o predecir tiempo, predecir fuga de cliente, cuestiones así. Y tus modelos nunca van a ser perfectos, ¿ya? Lo que te sugiero para manejar la expectativa es que tengáis un punto de comparación claro. Onda, cómo hoy día la empresa está haciendo esa predicción. Y después, con tus modelos y diseñando bien el experimento, trata de ganarle esa predicción. Algo que yo hice en Corner Shop es que construí un modelo que predecía cuántos minutos se demoraba un chopper desde que parta hasta que entrega un pedido. Y había un método heurístico para calcular ese número, que era un promedio de varias weas. Entonces, lo que hice ahí fue que demostré que el modelo de Machine Learning predecía mejor en la varianza del error, y con eso como que podéis bajar la expectativa. Mira, el modelo quizás no la chunta perfectamente, porque nunca la chunta perfectamente, pero estamos mejor de cómo estamos antes. Y ese tipo de cosas te puede ayudar como a concretar que tu pega está teniendo impacto o no está teniendo impacto. Eso te puedo decir. Eh, Hay otra pregunta por acá de Jorge. Hola Matías, preguntarte si es que tienes alguna recomendación para formarse como data analyst desde un background no técnico, por ejemplo, un psicólogo, y fortalecer el perfil profesional, además de aprender técnicas para eventuales empleadores. Muchas gracias por la clase. Oye, súper buena pregunta. Eh, a ver, nosotros, por ejemplo, en DataLight, o sea, tenemos cargos de data analyst sin experiencia. Algo que pedimos, y este es el caso particular de nosotros, algo que pedimos es que sepan SQL. No que sean expertos en SQL, pero que se sientan más o menos cómodos en SQL. Es como el único requerimiento técnico que pedimos. Así que mi sugerencia de aprender SQL es importante, ¿ya? Por lo menos eso es algo que yo miraría y de hecho tenemos una prueba técnica que lo evalúa, ¿ya? Eh, pero yo soy como un fiel creedor que una forma de estudiar esto por tu cuenta es como hacer proyectos tú mismo, ¿cierto? Como hacer algo que te apasione y sacar un proyecto y socializarlo. Por ejemplo, cuando yo partí en este mundito, eh, yo jugaba videojuegos, jugaba un juego que se llama League of Legends, probablemente muchos lo conocen como LOL. Y para aprender Machine Learning, lo que hice fue que me conecté a la API de Riot Games, que era quien desarrollaba este juego, bajé datos de partido y entrené un modelo que predecía qué equipo iba a ganar a los 10 minutos. Y me sirvió para jugar con datos, me sirvió para entrenar un modelo de prueba, para aprender. Y después lo empecé a socializar en Internet. Y mucha gente te da feedback, entonces vaya aprendiendo. Y también te da visibilidad porque tienes más gente que está viendo lo que estás haciendo. Entonces, mi sugerencia es aprende SQL, alguna herramienta de visualización, y algo que te guste, quizás busca un conjunto de datos, haz algún análisis y compártelo. Eso como que te da visibilidad también. Y de cara a empleadores, bueno, decir, mira, este gallo está haciendo cosas por su cuenta, eso también como que juega súper a favor. Eso te puedo decir. Creo que respondí todas las preguntas de la sección de preguntas y el chat. Eh, Buena, no sé si alcanzó a leer todo el chat, pero bacán. Ya, estamos súper pasados la hora. Eh, Mucha gente se quedó hasta el final, se lo agradezco un montón. Eh, les dejo súper invitados a ver nuestra página web, interactuar con nosotros en LinkedIn, en Instagram. Eh, Nada, pues, estamos muy contentos de estar compartiendo contenido, esperamos que les haya servido de algo y la repetición de este video va a quedar en nuestro canal de YouTube. Y si tienen cualquier duda también nos pueden escribir. Tenemos el correo de contacto @datalife.cl. Eh, por si tienen alguna duda, quizás los podemos ayudar. Por si tienen algún proyecto que quizás quieren que lo ayudemos a evaluar, estamos súper disponibles a eso. Pero nada, pues, esperamos que les haya servido de algo toda esta charla.
y nos vemos en el siguiente Data Talk, que va a ser a principios de julio. Así que ahí estamos hablando. Muchas gracias a todos por haberse quedado. Nos vemos. Que estén bien.